Buenas tardes a todas y a todos. Vamos el día de hoy a poder tener el tercer módulo de este programa de formación de agentes sensibilizadores en cooperación internacional. Tenemos una tarde bastante intensa en donde tendremos la suerte de poder contar con distintas eh, personas, distintos actores de la cooperación al desarrollo desde Canarias, que nos van a acercar a que existen distintas perspectivas, distintas formas de acercarnos a lo que es a la cooperación al desarrollo desde Canarias. Para comenzar ya, sin quitar más tiempo, y porque sé que ha hecho el esfuerzo en estar con nosotros y que tiene una agenda bastante compleja, ya veo que tenemos conectado al rector de la Universidad de Las Palmas, que además tengo la suerte y el honor de poder decir que es un buen amigo y una persona con la que he podido colaborar y compartir momentos también de trabajo a través de la Cátedra UNESCO de Investigación, Planificación y Desarrollo de Sistemas Locales de Salud en la Universidad de Las Palmas, en donde es cotitular junto a José Joaquín O'Sanahan, y también hemos podido compartir algunos espacios y momentos en tanto que es también presidente de Nutrición Sin Fronteras, que también la directora participará posteriormente con nosotros, y también hemos podido colaborar puntualmente en ese espacio. Lluís Serramagén, como rector, pues tiene una dilatada trayectoria que no voy ahora a enumerar ni a relatarles, pero efectivamente sí que quiero destacar el papel tan interesante e importante que ha desarrollado como rector en estos últimos meses, desde que comenzó su rectorado, en cuanto a la modernización de la Universidad de Las Palmas, en cuanto a la activación, y ahora mismo nos encontramos con una universidad mucho más dinámica, mucho más en el siglo XXI, y de la que todos podemos estar, por supuesto, orgullosos. No te quito más tiempo, Luis, bienvenido, muchas gracias por este espacio y por estar aquí, y nos encantaría que nos pudieras acercar un poco a qué es lo que se hace desde la universidad, o en tanto a qué se debe considerar la universidad como un actor de la cooperación al desarrollo. Muchas gracias, Francisco. ¿Se me oye bien? Sí, se te oye perfecto. Pues muchas gracias por la invitación y un placer poder compartir este espacio contigo y con todas las personas que están en este momento conectadas, algunos de los cuales conozco y otros no, y de alguna forma poder intervenir en esta formación para agentes sensibilizadores de cooperación internacional, explicando qué es lo que la OLPGC hace, ¿no? O qué es lo que está haciendo en este momento. Bueno, yo me he hecho un pequeño guión para no dejarme nada, y si luego hay alguna pregunta estaré encantado de responderla. Como saben, la ULPGC realiza distintas actividades en este ámbito, y yo creo que es un actor relevante en la cooperación internacional desde Canarias. Ha tenido momentos álgidos, momentos de mayor confusión, y quisiera explicar diversas dimensiones que voy a explicar de forma muy breve. En primer lugar, al igual que los grupos de investigación y los de innovación educativa, nuestra universidad cuenta también con un tercer elemento formal de agrupación, que son los grupos de cooperación al desarrollo, que aglutinan a profesores y también a personal de administración y servicios con sensibilidades e intereses orientados a cooperar internacionalmente en el desarrollo. Estos grupos realizan actividades en temas de docencia y de investigación en esta clara orientación de contribuir al desarrollo desde la colaboración, ¿no? Su papel y el de otros profesores se pone especialmente de manifiesto en los dos eventos principales de sensibilización y concienciación a la cooperación al desarrollo que realiza la ULPGC todos los años, que es la Semana Universitaria de Erradicación de la Pobreza y el Ágora de los Derechos Humanos. Además, ese énfasis en la cooperación al desarrollo se manifiesta también con su apoyo e impulso al voluntariado.
Así, por ejemplo, el proyecto 12 meses, 12 acciones, coordinado desde la Dirección de Salud y Bienestar y el área de acción social de la OLPGC, se orienta a formar en voluntariado. Esto se complementa con el programa de voluntariado en cooperación al desarrollo que se está reactivando y reorganizando, y con la preparación de convertir a la OLPGC en organización de apoyo activa en el Cuerpo Europeo de Solidaridad. A nosotros, lógicamente, tenemos una fuerte base de investigación aplicada y transferencia de resultados, y por tanto la OLPGC participa en proyectos que son claramente orientados a la cooperación al desarrollo. Así, por ejemplo, en la segunda convocatoria del programa Interreg MAC 2014-2020, que se realiza en instituciones de terceros vecinos, como son Cabo Verde, Mauritania y Senegal, todavía vigente, la OLPGC participa en 25 proyectos, en muchos de los cuales se trabaja en transferencia de conocimiento con instituciones de los países terceros, y es líder de consorcio en 10 de estos 25 proyectos. En esta misma línea, la OLPGC ya está preparando y asesorando para que sus investigadores participen en la primera convocatoria del programa Interreg MAC 2021-2027, a punto de salir, va con un cierto retraso, y que amplía el ámbito africano de los terceros países con 4 países más, abarcando entonces Cabo Verde, Mauritania, Senegal, Ghana, Gambia, Costa de Marfil, Santo Tomé y Príncipe. Esta convocatoria introduce la novedad fundamental de cara a la cooperación al desarrollo, y es la obligatoriedad de introducir al menos una institución de un país africano participante. Nosotros, con una dilatada experiencia en muchos de estos países, Mauritania, en Senegal, pero también en Gambia, se nos abren claras oportunidades de participación. Otro ámbito relevante en la participación es la participación en proyectos Erasmus Plus de Capacity Building in Higher Education a realizar en terceros países. Y actualmente la OLPGC lidera el consorcio en 2 de esos proyectos. El CLIMAR, para trabajar con instituciones de Argentina, México, Colombia y Panamá, y el HOST-EG, para trabajar con las universidades de Guinea Ecuatorial. Solo estos 2 proyectos implican un presupuesto de casi 1,5 millones de euros proporcionados por la Comisión Europea, y participamos también en la convocatoria de proyectos de cooperación al desarrollo del Gobierno de Canarias y en proyectos de la ECI. Por último, voy terminando para no aburrirles. La OLPGC plantea integrarse en el proyecto de universidades europeas, en la red en la que se integra la OLPGC, que ya hemos participado en distintas reuniones, una en París y otra en Polonia. La red se denomina ERUA, y con otras 7 universidades de Europa, decidiendo intervenir fuertemente en temas que son muy relevantes en la cooperación internacional. Por ello, se espera trabajar en ámbitos de las migraciones, el refugio y los exiliados, o en democracia y derechos humanos, inclusión e igualdad de género, que suponen 2 de las 5 áreas temáticas estrellas de la red. Y para terminar, estamos trabajando para el año 2024 en una reunión de redes universitarias europeas y universidades africanas, para incorporar las universidades africanas en este polo de redes europeas de universidades financiadas por la Comisión Europea. Este es un proyecto muy ambicioso que pretende, esta vez sí, poner a Gran Canaria, poner a las Islas Canarias en el epicentro de la cooperación entre Europa y África, sobre todo, ¿no? También habrá otras universidades que están mostrando el interés en esta reunión, que va a ser en torno a mayo del año 2024. Ya existen ya algunas universidades, como la Universidad de Harvard en Estados Unidos, la Universidad de Miami y diversas universidades latinoamericanas, aparte de las redes europeas, que van a participar en la misma. Y bueno, yo la verdad es que estoy muy sensibilizado por la cooperación. Francisco me conoce desde hace muchos años, hemos trabajado juntos, hemos intentado proyectos juntos, algunos los hemos hecho, otros han quedado en proyectos, pero que duda cabe que tenemos mucho por hacer. Siempre
siempre las instituciones, pero las personas por delante, porque al fin y al cabo las instituciones están ahí, siempre estarán, pero es importante que las personas nos entendamos y colaboremos de forma conjunta. Muy bien. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Luis, por acercarnos un poco al rol, al papel que está cumpliendo actualmente como actor de la cooperación en la Universidad de Las Palmas. No sé si, sé que tienes ahora, creo, otra reunión y tenías prisa, pero igual si hay alguna pregunta puntual. Sí, tengo tiempo. Sí, si hay alguna pregunta puntual de algún alumno o alumna. Veo que también nos acompaña Lucas Pérez, que es el director del campus internacional. No la había visto, Lucas. Sí, ¿Qué tal? que igual también, aunque no... Hola Luis, buenas tardes. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo Y a estás? todos y a todas. Aunque no he hablado con él previamente sobre esto, pues igual a lo mejor quiere, una vez que tú te hayas tenido que marchar, pues brevemente comentarnos algo. Bienvenido si quieres comentar cualquier cosa relacionado también a todo Tenemos el interesante trabajo que desarrollas. a la mayoría del vicerrectorado de Cooperación Internacional y Cooperación lo tenemos en León, en una reunión de la CRUE. Está el vicerrector, está el director de cooperación, pero Lucas Pérez se ha quedado aquí de retén vigilando las fronteras y por tanto responderá a cualquier duda que tengan al respecto. Encantado. Si después quieren que comentemos algo de... el otro día estuvimos aquí con estudiantes, por ejemplo, del Diploma de Estudios Africanos, que estuvimos en Senegal también analizando un proyecto de cooperación, y si quieren que comentemos cualquier otra de las actividades después, pues encantado. Muy bien, ¿quieren aprovechar alguno, hacer alguna pregunta a nuestro rector? Veo que ya se ha conectado también Beatriz Santa Cruz, que será otra de las personas que luego nos acompañará como representante de Mujeres por África. Si quiere alguien escribir algo en el chat, que tenemos unos alumnos un poco tímidos a veces, también pueden hacerlo. Y si no, pues nada, dejamos al rector que vaya a atender el resto de obligaciones, que tiene la verdad una agenda que nunca he entendido cómo puedes hacerlo, Luis, para estar en todos lados, para encima estar muy activo en las redes sociales y desarrollar todo el trabajo que haces, ¿no? La verdad es que es encomiable el esfuerzo y la labor que desarrollas. Lo más importante es no perder la ilusión nunca. Sí, sí. Eso es el mejor motor que siempre te funciona, es la ilusión que tienes y ese componente de sensibilidad y solidaridad sobre todo lo que es el trabajo en temas de cooperación al desarrollo, que fue lo que te llevó a crear Nutrición Sin Fronteras y que además recuerdo que presentamos juntos el primer proyecto de Nutrición Sin Fronteras, que aunque luego estoy haciendo un poquito de spoiler a Nuria, pero bueno, pero que me perdone, que fue precisamente el primer proyecto de Nutrición Sin Fronteras fue financiado por el gobierno de Canarias, que fue la construcción, equipamiento y puesta en marcha de un centro de recuperación nutricional en Gambia, en base. Efectivamente. Y ahora fíjate que se abre la convocatoria de base y ya estamos intentando confluir proyectos entre Nutrición Sin Fronteras, la universidad y otros organismos para continuar un poco la labor que se inició allí contigo, ¿no? Sí, sí. No, muy interesante la continuidad que se está dando a todos estos proyectos y el fortalecimiento de todo lo que ha sido el trabajo precisamente en este país, en Gambia, y también luego nos hablará Nuria también esas nuevas iniciativas que se van a desarrollar en Senegal también, desde Nutrición Sin Fronteras. Pues nada, no te quito más tiempo, Luis, muchas gracias por acompañarnos. Ya sabes que el tiempo no se quita ni se da, se comparte. Genial. Un abrazo. Y ya sabes que esta es tu casa y para cualquier cosa que necesites seguimos en contacto y seguimos trabajando en la misma línea. Ahí dejo a Lucas y a Nuria de retenes. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Y mucha suerte a todos los participantes. Un Muchas abrazo gracias, fuerte. Luis, gracias. Un abrazo. Hasta luego. Gracias, gracias. Un abrazo. Muy bien, pues no sé si un poco por dar continuidad a lo que es la parte de la Universidad de Las Palmas, no sé si quieres a lo mejor comentar algún aspecto concreto, Lucas, antes de pasar a Sí, Mujeres quería por África.
comentar brevemente que esas dos redes en las que habló el rector, que estábamos entrando o íbamos a entrar o queríamos crear y terminar de crear, como ERUA, que es una red solamente de universidades europeas, o la red africana, tiene unas conexiones directas con la solidaridad internacional, la cooperación, la sensibilización. ERUA es una red de universidades europeas del proyecto European Universities en la que todos más o menos tenemos en común la característica de ser universidades situadas cercanas a vivencias vinculadas a la migración. Varias que están en las fronteras de la Unión Europea, Polonia, Bulgaria, la Universidad del Egeo, en el Mar Egeo, y en París, que es la líder, precisamente, pues París 8, que está en Saint-Denis. Y también ese proyecto con universidades africanas se centrará en el ámbito de la cooperación. Lo decía ya como adelanto quizás, porque ambos proyectos buscan crear redes y dentro de esa creación de redes, seguro que en su momento desde la universidad, desde los distintos estamentos, invitaremos a quienes están participando aquí, porque son agentes sensibilizadores individuales y colectivos, especialmente motivados por este tema, a poder participar en esas redes y entrar con nosotros en esas redes, porque las universidades buscan también tener relación con la sociedad civil, con otras entidades. Así que sí dejo ese comentario ahí iniciado de que me lo puso votando el rector para poder indicarles que quizás en el futuro, en esta misma red de trabajo que tenemos nosotros, podamos hacer alguna propuesta para que se sumen a esos proyectos. Simplemente dejar eso anotado porque podría ser interesante de cara al futuro. Muy bien, muchas gracias, Lucas. No sé si a lo mejor puede ser interesante para los alumnos, a modo de ejemplo, sería una pregunta que te hago, que no sé si a lo mejor estás muy metido en el tema de los programas Interreg MAC en donde participa la universidad. ¿Hay alguno que sea así especialmente relevante o interesante en el campo de la cooperación al desarrollo que recuerdes ahora mismo, aunque tú no estés directamente en él? Sí que hay varias ideas puntuales. Es verdad que eso lo lleva, como comentaba el vicerrector, el director de cooperación más, pero sí que es verdad que al ampliarse también los países y países que también están con mayores necesidades incluso que los anteriores, es verdad que en el ámbito de la cooperación internacional los Interreg MAC van a ser muy potentes, ¿no? En esta siguiente convocatoria, en la línea de los anteriores también. Es verdad que ahora mismo están en programa de manifestación de interés interno de la propia universidad y todavía tenemos que conocerlo, pero podemos seguir en contacto nosotros también directamente y si en un momento determinado hay algunas ideas especialmente interesantes, las podemos compartir a través del grupo de trabajo. Lo hablaré también con el director de cooperación, que está en la reunión con el vicerrector en León. Y si hay más información concreta, yo creo que sí que pueden ser muy interesantes esos proyectos para los estudiantes, para los participantes del curso. Y otro aspecto muy interesante es que el actual vicerrector de Relaciones Internacionales, Jim Taira, pues ha tenido un trabajo muy importante de interrelación con las distintas universidades de lo que es un poquito la zona de Mauritania, Senegal. Quiero recordar que ha tenido visitas él personalmente directas a lo largo de los últimos, bueno, de este año y del año anterior, con todas estas universidades, ¿no? De Marruecos, entiendo que también, ¿no? Sí, él ha participado directamente como investigador, incluso desde hace tiempo, ¿no? En proyectos de cooperación en Mauritania, en Senegal. Él es arquitecto y en el ámbito del planeamiento, ¿no? De algunas zonas que estaban con problemas de desarrollo, pero institucionalmente como universidad también estuvimos todo el vicerrectorado en una misión en Mauritania, en Nouakchott y en Nouadhibou y también en Senegal, por ejemplo, hemos tenido ahora mismo un acuerdo con la Universidad Cheikh Anta Diop en Dakar, que es de las mayores universidades de todo el oeste africano. También con Gastón Berger trabajamos bastante en San Luis y es verdad que toda la costa, evidentemente las universidades africanas con las que llevamos muchos años ya en UNAM y en otros proyectos, es verdad que toda la costa oeste es un lugar en el que está el vicerrector muy interesado y con él todo el vicerrectorado. Sí, estupendo, muy bien. Pues no sé si alguien quiere hacer algún comentario o preguntar alguna cosa a Lucas antes de que demos paso a Beatriz Santa Cruz. Como pueden ver, esto sería el primer ejemplo o el primer actor
que desarrolla acciones e iniciativas en el campo de la cooperación al desarrollo. Y ahora, pues el siguiente actor ya sería otro tipo de organización, que ya, para no hacerle spoiler a Beatriz, aprovechando que está ella, pues ella misma nos va a explicar. ¿Alguna pregunta o algo que quieran comentar en el chat respecto a la parte de la universidad? Entiendo que todos veían o conocían que la universidad es un actor de la cooperación al desarrollo, ¿no? ¿O alguien pensaba que las universidades quizás no y que eran solamente las ONGs o otro tipo de instituciones? Bueno, Bueno, yo particularmente, sí, lógicamente sabía que estaban implicadas, pero por lo que se desprende, muchísimo más que lo que yo particularmente me imaginaba. Y eso, pues, de alguna forma me agrada, ¿no? O sea, que no quede limitado solamente a pequeñas acciones, sino bueno, que están extendidos ampliamente y con bastante compromiso. sí, efectivamente, así es. Y ciertamente no podría cerrar todos los datos, pero sí es verdad que son proyectos que mueven, podríamos decir que algunos varios millones de euros. O sea, que son proyectos importantes que después yo creo que se plasman bien en los resultados prácticos. Muy bien, estupendo. Pues nada, para no quitar más tiempo, como son bastantes los participantes de hoy, quizás vamos a pasar ya entonces con Beatriz Santa Cruz. Ella va a ser la persona que nos va a acompañar esta tarde, ya que la directora de Mujeres por África, Teresa, pues no va a poder estar. Pero va a ser muy interesante porque precisamente Beatriz, según nos va a comentar ahora, es la coordinadora del programa Learn Africa, que es uno de los programas que se desarrollan desde Mujeres por África desde Canarias. Entonces, pues, sin quitarte más tiempo ya, Beatriz, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Y cuéntanos, somos todos oídos, seguro que va a ser muy interesante todo lo que nos vas a contar. Gracias, Francisco. No sé si os importa que comparta una presentación, una pequeña presentación. Sí, perfecto, puedes compartirla, estás habilitada, creo. Perfecto, pues voy con ella. Pues bien, brevemente, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, ponla quizás a pantalla completa para que se vea mejor en la parte inferior. Ahí, sí, ahí. A ver si me deja. Sí, en la parte inferior. Me lo tapa. Ay. En la parte inferior abajo tienes aquí el simbolito este. A ver, aquí, ahora. ¿Ahora? Perfecto, ahora sí. Bueno, pues para quienes no conozcáis mucho la Fundación Mujeres para África, comenzaré un poquito hablando de pues, nuestra constitución, la historia y un poco lo que nos mueve. El objetivo principal, o mejor dicho, la misión de la Fundación es contribuir a los procesos de desarrollo del continente africano, siempre a través del acompañamiento de las mujeres africanas, ya que consideramos que ellas son el auténtico y el más potente motor, ¿no?, que tiene África para promover el desarrollo. La fundación se constituyó en 2012, el año pasado celebramos el 10º aniversario, y su fundadora y presidenta es María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta del Gobierno, como ustedes saben, y además expresidenta del Consejo de Estado. La fundación desde sus inicios ha desarrollado más de una veintena de proyectos propios y además tiene pues, colaboraciones concretas con otras instituciones españolas, sobre todo, y africanas también en distintos países del continente. Y su espacio geográfico abarca la totalidad del continente. Somos capaces de llegar a todos y cada uno de los rincones de África y eso nos ha hecho pues, un referente precisamente en materia de cooperación al desarrollo en África. Bueno, nuestro consejo asesor, pues ahí tienen un poquito los miembros, así como del patronato, fundamentalmente constituido por empresas españolas, ¿no? Del IBEX 35, muchas de ellas, y algunas africanas. Y bueno, me voy a centrar ahora en las áreas de actuación, concretamente, como Francisco ha comentado, en la del conocimiento.
Pero además trabajamos también en desarrollo económico, en liderazgo y gobernanza, en salud y en cultura. Dentro del ámbito del conocimiento, puesto que nuestro objetivo es empoderar a las mujeres africanas para que se conviertan precisamente en actores activos, agentes, mejor dicho, activos, no pasivos, del desarrollo en África, consideramos que es necesario que se produzca una transferencia de conocimiento hacia estas mujeres, ¿no? Y en este sentido, pues hemos centrado muchísimos de nuestros proyectos y concretamente 2 de ellos que son el buque insignia de la Fundación. Sin más preámbulos, tengo el placer, ¿no?, de presentaros Learn Africa, que es el proyecto que concretamente yo coordino y realmente es el proyecto más veterano y con más amplitud y impacto de la Fundación, ¿no? Actualmente es un programa de becas de posgrado dirigido a estudiantes universitarias africanas, tanto de doctorado como de máster, incluso también estancias de investigación. Se constituyó, o mejor dicho, se lanzó en 2013, tiene ya, este año hacemos 10 años también, y el número de becas que se han ido ofreciendo cada año ha ido aumentando considerablemente. Empezó con una universidad y 3 becas y a día de hoy tenemos más de 40 universidades y la convocatoria de este año hemos ofrecido 78 becas nuevas de movilidad y algunas semipresenciales y online y 27 de continuidad, que no es nada baladí, o sea que bueno, el proyecto no deja de crecer. Como he mencionado, tenemos más de 40 universidades asociadas, entre ellas la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad de La Laguna. Y a día de hoy tenemos ya, contando las beneficiarias de este año, casi 400 beneficiarias que han pasado por nuestro programa y que se han beneficiado, ¿no?, de una experiencia no solo académica, sino también una experiencia personal realmente enriquecedora. El año pasado lanzamos un estudio a finales de año para aquellas beneficiarias que habían finalizado sus estudios en España desde 2021 o con anterioridad, ¿no? Y la encuesta, o mejor dicho, el estudio nos mostró el gran impacto que está teniendo el programa, no solo en la vida de estas chicas, sino también de sus propias comunidades. Por ejemplo, de los datos más importantes que recabamos fue que más del 60% se encuentran actualmente trabajando con un trabajo formal y con mayor remuneración que el que tenían algunas de ellas previamente a estudiar su posgrado en España. Otro 20% aproximadamente había continuado con estudios doctorales y una parte muy importante de las que estaba trabajando actualmente, más del 20%, lo hacían como profesorado universitario. Por tanto, esa experiencia y ese conocimiento que habían adquirido en España, en las universidades españolas, estaba a su vez siendo traspasado a nuevas generaciones de jóvenes africanos a través de la propia docencia en universidades. Además, la gran mayoría de las que tenían trabajo, de las que tienen trabajo, decían que habían mejorado notablemente su calidad de vida y la de sus familias, no solo en términos económicos, sino también de salud, de escolarización, etcétera, ¿no? Y además se habían convertido en mentoras de otras jóvenes africanas que también querían vivir la misma experiencia de venir a España, cursar unos estudios de posgrado en nuestro país y con ello poder abrir más oportunidades de futuro para ellas mismas y sus comunidades. Así que bueno, este es un poco el resumen del proyecto y bueno, dentro de Learn Africa hace unos años se nos planteó una iniciativa por parte del gobierno canario de dedicar además una parte del proyecto a aquellas chicas que por cuestiones personales sobre todo o simplemente por falta de conciliación académica, ¿no? No podían venir a España a cursar un máster o un doctorado aquí, ¿no? Entonces nos propusieron lanzar un mini proyecto, ¿no?, dentro de Learn Africa con becas online ofrecidas por la Universidad de La Laguna
y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, junto con el ITC. Y fundamentalmente consiste en, los lanzamos también anualmente la convocatoria y son cursos cortos destinados igual a jóvenes africanas que desean mejorar, ¿no?, sus oportunidades laborales y socioprofesionales. Así que, bueno, la verdad que la colaboración que tenemos con el gobierno canario y las universidades y las fundaciones adheridas es bastante fructífera y esperamos se perpetúe, ¿no?, en los años por venir. Y el segundo proyecto en materia de conocimiento, también de gran calado ya, y en el cual también participan varios centros canarios de investigación, es Ellas Investigan. A diferencia del LearnAfrica, este proyecto está destinado a investigadoras senior africanas. Las instituciones adheridas son 29 centros, muchos de ellos ya con el sello Severo Ochoa, y las investigadoras africanas vienen a España a cursar, o bueno, a realizar una estancia de 6 meses de investigación, ¿no? Y hasta la fecha hemos tenido en torno a 150. Esta va a ser la 9ª edición y se lanzará para todos aquellos que estéis interesados en julio de este año. En el ámbito del desarrollo económico, y aquí voy a ser un poco más breve porque creo que, bueno, lo más importante, o me gustaría más centrarme en los proyectos en los cuales recibimos apoyo del gobierno canario, ¿no? En el ámbito del desarrollo económico, fundamentalmente apoyamos a aquellas mujeres o bien que desean emprender o bien que desean, que ya trabajan, ¿no?, en algún sector, generalmente emprendedoras, pero en el ámbito informal, de la economía informal, y desean regularizar sus negocios. Y bueno, 2 proyectos que tenemos paradigmáticos también son Lunch and Grow, que se desarrolla en Kenia todos los años, en Kenia con en torno a una 20 cada año de emprendedoras keniatas que reciben formación en el Babson College de Estados Unidos, con el objetivo de reforzar sus capacidades, ampliar sus negocios, ¿no?, y además diseñar iniciativas de responsabilidad social también. Otro de ellos es en Mozambique, en el cual hemos ayudado a formar una cooperativa aviaria. En el ámbito del liderazgo y la gobernanza, pues sobre todo tenemos un proyecto también de gran calado, que es el Fórum de Liderazgo y Gobernanza de Yale. Vamos este año también por su, si no me equivoco, 8ª edición, y todos los años llevamos en torno a una 20 también de líderes políticas africanas para que reciban no solo formación, sino que intercambien experiencias, dialoguen sobre iniciativas que han tenido de éxito en el ámbito de la gobernanza en sus respectivos países. Este año lo haremos con Yale y además con la Universidad de Columbia, y está previsto que se desarrolle en junio este foro de intercambio. Otras iniciativas que tenemos en el ámbito de la gobernanza, en concreto con la Alianza de Civilizaciones de Naciones Unidas, es la Alianza de Mujeres por la Paz, que tiene como objetivo, ¿no?, ayudar o acompañar a aquellas mujeres que intervienen en los procesos de mediación de conflictos en Mali y República Centroafricana. Y en último lugar, Nigeria Wins, que es un proyecto de liderazgo académico en Nigeria, con la Universidad de Lagos. Pasando al tema de la salud, es otro tema en el que me gustaría detenerme, porque bueno, tenemos una iniciativa especialmente importante apoyada por el Gobierno de Canarias, que consiste en la formación de enfermeras en salud pública, del ámbito de la salud pública de Ghana, concretamente en ecografía obstétrica. El objetivo del proyecto es el mejorar el acceso, ¿no?, y la calidad de los servicios reproductivos que se prestan en 2 regiones muy aisladas de Ghana, y en las cuales las tasas de mortalidad materna son realmente preocupantes. Con este proyecto lo que hemos hecho es, hemos seguido una triple estrategia. Por un lado hemos dotado de equipamiento, concretamente de ecógrafos móviles, a 20 comunidades
del continente, de estas dos regiones de Ghana. En segundo lugar, hemos proporcionado, junto con el Consejo General de Enfermería, una formación en interpretación de ecografía obstétrica y en el uso de los ecógrafos. Y en última instancia hemos llevado a cabo una campaña de sensibilización con las comunidades, porque aunque en Occidente nos resulte, o al menos algo que se da por sentado, ¿no? La atención prenatal en estas comunidades tan aisladas de Ghana no es algo que esté en el día a día, y es muy importante la concienciación en este sentido para evitar problemas relacionados con el parto o incluso de carácter prenatal. Y bueno, como os he comentado, es un proyecto que estamos ahora mismo finalizando con el apoyo del Gobierno de Canarias, y el objetivo es continuar trabajando en este ámbito en Ghana, porque realmente es un sector, es un ámbito en el que se nota el impacto de inmediato. Cuando estuvimos, hace un mes estuvimos la directora general y yo allí, y puedes comprobar de primera mano, ¿no?, cómo aumentan las cifras de pacientes embarazadas atendidas, cómo se han producido un mayor aumento de derivaciones a hospitales, porque la detección de los problemas prenatales es mucho más temprana. En fin, esto genera un círculo muy positivo que al final tiene, aun siendo dos comunidades muy remotas, un impacto enorme. Y por último, en el ámbito de la cultura, muy brevemente, quiero mencionar el proyecto de Ellas Son Cine, que es ya también uno de los más antiguos de la Fundación, con 10 ediciones. Se trata de una muestra que tenemos de carácter anual todos los años, en el cual se proyectan en torno a 5 o 6 películas o cortos de directoras, de realizadoras africanas, con el objetivo de darles visibilidad y generar, ¿no?, un intercambio de experiencias con el público y con los realizadores españoles también. Y por último, ya cierro con esto, simplemente mencionar que tenemos, además de nuestra sede en Madrid, desde la cual pues llevamos a cabo o coordinamos muchísimos proyectos, tanto en España como en terreno, tenemos 2 centros en África. El más importante de ellos es en Nador. Es un centro de formación muy grande, en el cual sobre todo damos formación para el empleo, y llevamos a cabo varios proyectos allí en varios sectores, sobre todo en el sector de las cooperativas, de la formación TIC, desde la agricultura, la pesca. Y por otro lado, y ahora el coronel, me consta, Villalobos, les va a hablar más a fondo sobre nuestro Spas Dakar, en el cual hemos abierto hace poco, el año pasado concretamente, inauguramos un aula dentro del Instituto Cervantes, con el objetivo no solo de apoyar a las organizaciones feministas presentes y a las cooperativas de mujeres presentes en Senegal, sino también con un enfoque muy importante en la difusión del español en África. En este sentido, también la Fundación lleva muchísimos años colaborando con el Instituto Cervantes en la organización, ¿no?, de simposios, de conferencias, de eventos, ¿no?, relacionados con el hispanismo en África, y queremos continuar, ¿no?, contribuyendo con nuestro granito de arena desde nuestra sede de Dakar. Así que, sin más preámbulos, pues les dejo que me pongan, o sea, me hagan las preguntas que consideren oportunas, y les agradezco enormemente su atención. Muy bien, muchas gracias, Beatriz. Muy interesante tu exposición y toda la labor que se desarrolla a través de Mujeres por África. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda que les haya surgido de la exposición de Beatriz, o alguna reflexión que quieran hacer antes de pasar con el siguiente ponente. Como pueden ver, ya sería una forma de realizar cooperación, sería un actor totalmente diferente. Estamos hablando de una fundación que además trabaja en una serie de líneas determinadas que nos ha explicado perfectamente Beatriz, y que se va a diferenciar de otras asociaciones o fundaciones que
que nos van a hablar luego. A ver, parece que tenemos algún comentario en el chat. Bueno, comentan que es muy importante la labor que están desarrollando ustedes desde Mujeres por África. Gracias. ¿Tienen alguna pregunta entonces o pasamos? Bueno, hay una pregunta. Nos comenta una compañera si hay alguna manera de colaborar como persona particular o solo son las instituciones las que pueden colaborar con ustedes. Sí, en efecto. Normalmente, aunque no hagamos, por así decir, llamamientos públicos, pero sí que recibimos regularmente algunas peticiones también de voluntarios, ¿no?, que prestan su apoyo pues, en alguno de nuestros proyectos. Entonces, por supuesto, tenemos una dirección de correo corporativo, ahora la indico aquí, y normalmente desde esa dirección de correo se gestionan también las peticiones de voluntariado. Y yo os puedo comentar concretamente que el año pasado conté con una persona voluntaria para toda la gestión del proceso de preselección, ¿no?, que hacemos en el marco del proyecto Learn Africa. Muy importante la labor que realizaron y el apoyo que me prestaron, porque es un proyecto en el que solamente digo que este año hemos tenido casi que 1000 solicitudes que evaluar en un corto periodo de tiempo. O sea que cualquier ayuda muchas veces es más que bienvenida, tanto en este proyecto como en otros que tenemos. Sí, también nos comenta Tello, que es otro compañero, que si puedes ampliar brevemente en materia de formación para el empleo, ¿qué es lo que hacen ustedes? Ajá. Pues actualmente en materia de formación para el empleo, sobre todo estamos centrados en la región oriental de Nador, ¿no?, en Marruecos, y se lleva ese proyecto desde nuestro faro de Nador, ¿no? Entonces es un proyecto financiado por AECI y además se da formación para el empleo a menor nivel, con cooperativas que tenemos de rederas en Marruecos también. Está sobre todo centrada en ese ámbito geográfico, pero es verdad que estamos, ya lo adelante, explorando una oportunidad de un nuevo proyecto en Ghana, en formación para el empleo en la región de Accra, y probablemente lo llevemos a término el año que viene. O sea que también orientada a formación para el empleo para mujeres en situación vulnerable, siempre con el objetivo, ¿no?, de regularizar su situación, de tener acceso al mercado de trabajo formal y, por supuesto, ofrecer una mejora, ¿no?, de las condiciones no solo de ellas, sino de sus entornos. Les pongo en el chat la dirección de correo electrónico para la cuestión del voluntariado. Así pueden guardarla. Sí, yo también les he puesto la página web de Mujeres por África y tienen ahí también la dirección de voluntariado. Muchas gracias, Beatriz, por tu participación. Vamos a pasar entonces al siguiente participante que además va a tocar una parte relacionada con la labor que desarrollan ustedes, como tú comentabas antes, que es el coronel Álvaro Martínez Villalobos Castillo. Actualmente es el director del INTA aquí en Canarias también. Y sobre todo creo que va a ser muy interesante también porque va a hablarnos de otra forma de también hacer cooperación desde el ejército español. Y sobre todo me interesa también, o creo que a ustedes les va a interesar también algo que yo hasta reconozco que hasta hace no mucho tiempo, hasta hace prácticamente un par de años,
no tenía ni la más remota idea de que en la OTAN existía un comité de género que trabajaba y en el cual además teníamos a un miembro que es precisamente Álvaro, que nos acompaña esta tarde y que ha participado activamente en este comité de género de la OTAN, creo que desde hace ya unos cuantos años. No le voy a quitar más tiempo. Muchas gracias, Álvaro, por acompañarnos y por estar con nosotros esta tarde, y estaremos encantados de escucharte. Pues buenas tardes a todos y, como dice, vamos a empezar por el final. Me pilla en Bruselas. Ya sabes que nos habíamos comprometido a asistir a estas jornadas, que es de mi interés fundamentalmente también, por transmitir un poco cosas que la gente, dan un poco un enfoque diferente, cosas que la gente no sabe. Yo estoy aquí, vine ayer y me voy el miércoles. Estoy precisamente en una reunión de plenaria del comité ejecutivo nuestro de perspectiva de género. Soy el único hombre de este comité y es un comité que funciona en asuntos de género desde, pues, prácticamente los antecedentes son de los años 50, del final de la Segunda Guerra Mundial, puesto que había mujeres ya en las Fuerzas Armadas y bueno, a partir de ahí pues esto ha tenido un desarrollo, no tiene nada que ver actualmente con lo que existía entonces, pero la OTAN trabaja y trabaja muy activamente en todos los asuntos de género. Esto es importante. No me voy a extender mucho en esto porque no es el tema de hoy, pero es muy importante tenerlo en mente por otras cosas que voy a comentar después. El caso es que, bueno, quiero dar un saludo muy especial, ya que estoy empezando, a Beatriz Santa Cruz, porque yo me relaciono muchísimo, luego hablaré de ello, con Mujeres por África. Conozco personalmente pues, a Teresa Langle, que hoy no nos puede acompañar, que estuve con ella hace un par de meses precisamente en Las Palmas, tomando café, hablando de varias cosas. Estuve el pasado octubre con Teresa Fernández de la Vega, con la presidenta, con un poco el staff de Mujeres por África allí, porque trabajamos conjuntamente en proyectos y ahora explicaré el porqué. Y como no me quiero extender mucho, voy a empezar diciendo que hay algo que la gente no sabe. Las Fuerzas Armadas en general, en España muy en particular, en todas las misiones que desarrolla en el exterior, sea en zonas de conflicto, en zonas de operaciones de mantenimiento de paz, en zonas de lo que sea, tienen siempre y mantienen un aspecto muy importante de cooperación. De hecho, hay una sección dentro de los Estados Mayores que está perfectamente regulado, tanto en OTAN como en los Estados Mayores de todos los países de la Alianza, que se dedica específicamente a temas de cooperación y si alguien tiene interés, pues busca en internet las siglas CIMIC, CIMIC, que es Cooperación Cívico-Militar, y ahí puede encontrar muchísima información. Hay cursos donde la gente se especializa en estas actividades CIMIC, en protección de civiles, en protección de la infancia, en conflictos armados, y son aspectos que nadie toca porque normalmente nosotros funcionamos en el ámbito de conflictos o de zonas de conflicto o de zonas donde, digamos, la situación no es estable. Pero en el proceso de planeamiento de cualquier operación militar siempre hay una interacción directa tanto con la sociedad civil como con los actores civiles que pudieran encontrarse allí, y ahora pondré ejemplos, y luego al final de la operación, antes de digamos, efectuarse, llamémosle, repliegue o que desaparezcan de allí las fuerzas, hay siempre una transición hacia las organizaciones civiles o entidades civiles que allí permanecen para que continúen esa labor en esa sociedad donde se está actuando en el sentido que sea en temas de cooperación. Esto es muy general, ¿vale? Yo quisiera decir que tengo una doble experiencia. Por un lado, yo llevo desde el año 2000 prácticamente trabajando en la OTAN. He estado, mi anterior destino antes de volver a Canarias en el año 21, después de 14 años de haber vivido antes allí, me siento medio canario, por eso estoy en Canarias ahora, en Maspalomas, como director de la Estación Espacial, que no tiene absolutamente nada que ver con todos estos asuntos, pero que mantengo todo esto a nivel particular, como tú bien sabes, Paco. Digamos que tengo la visión estratégica de cómo funciona todo, pero también tengo una parte que me la ha dado mi vida militar, que es la parte práctica.
Yo he trabajado en cuestiones de cooperación más o menos directamente relacionadas con cooperación sobre el terreno. La primera vez en Sarajevo, durante la Guerra de los Balcanes. La segunda vez, por nombrar una operación diferente, en Pakistán, en el año 2005, con ocasión del terremoto de Pakistán. Recientemente, en el año 2021, estuve en Senegal, que es donde existe una misión de las Fuerzas Armadas Españolas, el destacamento Marfil, que opera con unos aviones allí en una amplia zona de África que abarca 21 países, en apoyo fundamentalmente de Naciones Unidas, la Unión Europea, pero fundamentalmente de los franceses en la lucha contra el terrorismo en toda la zona esa en fin, que abarca todos estos países de la CEDEAO y demás. Y estando allí, pues como lo que comentaba antes, parte de las actividades, yo era el jefe del destacamento que teníamos que desarrollar, pues estaba el tema de cooperación con la sociedad civil en Senegal, que es un ambiente diferente, puesto que es una sociedad, digamos, estable. Es un ambiente estable donde tú puedes desarrollar las operaciones de cooperación de una manera mucho más sencilla, teóricamente. Yo la experiencia que me da todo esto y la visión estratégica me llega a ciertas conclusiones que me gustaría destacar. La primera es que es fundamental en cualquier actividad de cooperación el conocer muy bien dónde estás actuando y cuál es el entramado de esa sociedad. Hablo, por ejemplo, es un ejemplo del género. ¿Qué rol es el que en esa sociedad tiene la mujer? ¿Cómo participa? ¿Cómo funciona? Si tú vas a apoyar, por ejemplo, un proyecto de mujeres, tener un profundo conocimiento de si va a ser práctico y efectivo o no lo va a ser. Hay una paradoja muy curiosa que yo destaco en todas las actividades de cooperación, y es que muchas veces no es falta de voluntad, no es falta de dinero, no es falta de no sé cómo decirlo, de interés en hacer las cosas, sino falta de efectividad real, o cómo se fracasa muchas veces porque no se ha hecho un análisis correcto de dónde estamos funcionando. Y pongo ejemplo, no es lo mismo Senegal que, por ejemplo, un país muy cercano, Mauritania, que es vecino. No es lo mismo si tú vas a actuar en Afganistán que si tú vas a actuar en Kosovo. No es lo mismo si tú vas a actuar en Irak que si tú vas a actuar en otro sitio. Es decir, es esencial lo que yo, o en las Fuerzas Armadas se llama la labor de la inteligencia, del conocimiento del entorno, del conocimiento del medio, del conocimiento del entorno social. Si tú afrontas un proyecto sin ese conocimiento, normalmente estás abocado al fracaso. Esa es una de las primeras conclusiones que yo saco. Una de las segundas conclusiones que yo saco, y creo que el rector ha nombrado algo en este sentido, es que hay muchos actores en cooperación. Curiosamente, suele haber mucha desconexión entre estos actores. Es decir, la mano derecha no sabe lo que hace la mano izquierda. Todo el mundo busca el mismo objetivo, que al final es ayudar al desarrollo, ayudar a la sociedad del país donde se está actuando. Entonces, ¿por qué esa descoordinación, que yo diría que es endémica, entre distintos actores que están funcionando en un mismo país? Si, por ejemplo, en un país tenemos, no sé, voy a poner un ejemplo más cercano, en Canarias. En Canarias tenemos distintos actores que funcionan en los mismos países con distintos proyectos. Tenemos, pues no sé, ahora mismo así de carrerilla que yo piense, la Fundación Farra, tenemos el Rotary Club, tenemos Afrocanarias, tenemos Casa África, tenemos el Ejército del Aire con presencia, o el Ministerio de Defensa español con presencia en determinados países africanos. Yo detecto, y me gusta ser crítico en el sentido positivo, cierta descoordinación entre los distintos actores, o falta de conocimiento de qué es lo que está haciendo uno y está haciendo el otro. En ese sentido, y yo con Mujeres por África, y tengo que decir que yo soy un profundo admirador de la labor que hacen, porque es realmente algo muy sobresaliente en África, con resultados claramente visibles y funcionan de una manera que yo realmente admiro. Y voy a contar un poquito por encima qué es lo que, cómo nosotros nos llegamos a
a establecer esta labor conjunta en Senegal y cómo hemos tenido resultados al final. Bueno, pues el ejército en Senegal, igual que en otros sitios, teníamos que hacer nuestras actividades allí de cooperación y, por decirlo de una manera burda, presentábamos determinados proyectos y luego esos proyectos tienen que reunir una serie de condiciones y tienes que realizarlos y están financiados por el Ministerio de Defensa, por el Gobierno de España, en suma, y se hacen determinados proyectos. Entonces yo a la hora, digamos, de explorar qué es lo que podía hacer, pues me encontré heredado en cierto sentido cierta tendencia a, bueno, vamos a ir a colegios, vamos a hacer esto, vamos a hacer un arreglo de unas aulas, vamos a hacer una donación, pero como yo venía muy del mundo del género, se me ocurrió contactar y llamar por teléfono a mi amiga Alicia Cebada, por entonces jefa de gabinete de Teresa Fernández de la Vega, que estaba en Mujeres por África. Le dije, oye, Alicia, digo, vosotros no tenéis algo en Senegal, y ahí empezó un poco el diálogo, ¿no? Y a través de Fatou, que es su representante, como Beatriz sabe mucho mejor que yo, allí en Senegal, la llamé por teléfono y yo me encontré con que Mujeres por África tenía hecho, digamos, el mapeo de todo lo que era Senegal, ¿vale? Y conocían distintas asociaciones de mujeres, pero por falta de tiempo, por falta de medios, no llegaban a más, no habían llegado, digamos, a hablar con ellas, a conocerlas, a saber cuáles eran sus necesidades. Entonces yo le propuse, y así lo hicimos, ir visitando estas asociaciones, hacer proyectos juntos, entender qué es lo que necesitaban, ver los que el ejército podía afrontar y los que no, y desarrollamos una serie de proyectos que se han ido realizando, se empezaron a realizar poquito a poco. Yo me vine en abril de 2021, finalicé allí, los proyectos ya estaban lanzados, los conseguimos lanzar juntos y ha sido un éxito. Yo fui luego en octubre con Teresa Fernández de la Vega, con Ana Fumarola, en fin, Beatriz sabe quién son, con Ana Salado y tal, precisamente a visitar uno de estos proyectos que fue el primero que conseguimos inaugurar. Proyectos modestos, pero al mismo tiempo que van directamente al corazón de la sociedad. Porque en Senegal, además, hay que decirlo, las mujeres con ciertas particularidades y peculiaridades, como digo, cada sociedad es un mundo, son realmente las motoras de la sociedad en muchísimos sentidos. Con ese conocimiento sobre el terreno, pues ya digo, estuvimos inaugurando un proyecto pequeñito, pero bueno, y hemos hecho algo. Esa es otra de las cosas que a mí me gustaría enfatizar. Es imposible, por muy buena voluntad que haya, por mucho dinero que haya, atender a todas las necesidades que tiene un país, a todas las necesidades que tiene una sociedad. Entonces hay que hacer un ejercicio que en Occidente nos cuesta un poco, o hacer, mejor dicho, yo lo llamo dos ejercicios. El primero es el de tener un nivel de ambición realista. Quiero decir, tú no vas a arreglar la sociedad en 2 días. Tú no puedes atender a todos los problemas que tiene una sociedad. Tú lo que puedes hacer es poner tu granito de arena. En este sentido, por ejemplo, Mujeres por África, en colaboración con nosotros, haciendo una labor que yo creo que es ejemplar para como demostración de lo que se puede hacer juntos, proporciona una base de datos, una información. Trabajamos conjuntamente, analizamos determinados proyectos y aunque sean cosas pequeñitas, al final los vemos realizados y vemos que funcionan. Quiero decir con esto que Mujeres por África, por ejemplo, en este sentido, yo creo que aparte de esto de Senegal, y lo ha contado Beatriz muy bien, trabaja normalmente en otros ámbitos, porque trabajan con la universidad, con becas, con apoyo a investigadoras africanas, con apoyo también a artistas africanas, con una serie de temas que no cubre prácticamente nadie, o cubre poca gente, que lo cubren ellas, pero también en este caso han trabajado en proyectos más concretos de asociaciones de mujeres más humildes, más, como digo yo, del campo, más pobres y tal y cual, y lo han hecho con éxito en Senegal. El segundo aspecto que yo quiero destacar es que muchas veces
estamos pretendiendo inmediatez en los resultados de nuestras, digamos, acciones de cooperación. Eso es muy difícil. Es muy difícil porque estamos acostumbrados en las sociedades occidentales en general a la inmediatez. Nosotros queremos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, hacer una labor de concienciación de asuntos de género o de lo que sea en uno de estos países, pero no nos damos cuenta de que la aproximación que tenemos que hacer a estos problemas, lo primero es muy particular para el país en el que estamos, de ver efectivamente cómo funciona esa sociedad, qué necesidades específicas son los que tiene esa necesidad. Y en segundo lugar, porque son acciones que normalmente hay que ir desde el nivel de la educación básica, en las familias, en las escuelas, de una concienciación que tarda muchas veces generaciones y que va en contra muchas veces de lo que nosotros pretendemos, que es obtener unos resultados inmediatos. Muchas veces nos falta esa capacidad de decir, bueno, yo voy a sembrar y a lo mejor no veo la cosecha, ¿vale? Esto es una reflexión personal, yo lo dejo ahí por si luego hay más preguntas o lo que sea, pero voy a poner determinados ejemplos para que sirvan un poco de ejemplo práctico de lo que hablo yo, de esa desconexión entre la buena voluntad y las realidades. En Afganistán, por ejemplo, que ha sido la segunda vez donde la OTAN ha aplicado de alguna forma sobre el terreno, en la práctica, en un determinado ambiente, el tema del género, se ha dado una paradoja. Y es que, como no hemos actuado en una sociedad estable, en el momento en que la OTAN ha desaparecido de allí, lo poco o lo mucho que se haya hecho, por ejemplo, en asuntos de género, ha estado mal hecho, porque ha fallado el análisis. Es decir, tú no puedes ir allí, promover determinadas cosas, por ejemplo, tener jueces mujeres o mujeres que tengan voz y voto en determinados ámbitos sociales y tal, y de pronto resulta que el entorno no era lo estable que se suponía que tenía que ser, no se ha trabajado en ese sentido, te has tenido que ir de allí por los motivos X que sean, que yo en eso no voy a entrar, pero el resultado es justo el contrario al que se pretendía, porque al final esas mujeres precisamente son las que se han convertido en el blanco directo en este caso, de los talibanes. Voy a poner otro ejemplo de Afganistán para que se entienda lo que yo digo de cuando falla el análisis de la sociedad. De ir en un pequeño proyecto los militares a una aldea, a hablar con las mujeres y darse cuenta de que tienen que ir a buscar agua a un pozo a 10 kilómetros. Oye, pues qué buena idea, vamos a hacerles un pozo aquí. ¿Vale? Entonces, ¿hablan con quién? Pues con los hombres, porque son en esa sociedad los que funcionan allí, se lo explican a las mujeres, ponen, perdonan la expresión castiza, cara de habas, dicen que sí, que perfecto, que tal. Claro, el ambiente va a decir que no. Se están yendo a 10 kilómetros a por el agua todos los días. De hacerse el pozo y al cabo del tiempo regresas allí. Entonces, en una ocasión, pues alguien de las mujeres de las Fuerzas Armadas de allí consigue hablar con una de las mujeres y resulta que tienen un cabreo de 3 pares de narices. ¿Por qué? Porque las mujeres en esa sociedad, en ese ambiente concreto, el único momento del día en que ellas tenían la libertad para reunirse, la libertad para hablar entre ellas, la libertad para reírse, la libertad para hacer lo que les daba la gana, era cuando se iban al pozo a 20 o a 15 o a 10 kilómetros a hablar y estaban ellas solas. Entonces, tú has hecho una acción que crees que les está beneficiando y lo que has hecho ha sido crear un ambiente en tu contra y que no les beneficia en absoluto. Quiero decir, por eso hablo siempre de la importancia de entender el ambiente en el que estamos actuando. Y eso no se consigue nunca desde fuera. Para eso hay que hablar sobre el terreno con la gente que está en el terreno. Otro ejemplo, en Irak, por ejemplo, yo hablando con ella, además un día estaba muy sorprendida porque la alta representante de la Unión Europea para temas de mujeres y tal, había intentado entrevistarse con el jefe del Estado Mayor del gobierno iraquí para ver el tema de las mujeres en las Fuerzas Armadas iraquíes y cómo promoverlo y cómo conseguir objetivos y tal. Y estaba muy sorprendida de que durante
8 o 9 o 10 meses le había estado diciendo con muy buenas palabras que sí, que ya la recibiré y qué tal, y resulta que llega un coronel, entre comillas cualquiera, de una de las fuerzas aliadas y pide permiso para ir él y llevar como acompañante a la alta representante de la Unión Europea. Y entonces lo recibe inmediatamente. Entonces ella estaba como indignada. Claro, tú tienes que entender que en la mentalidad de esta gente y de esta sociedad, tú, por muy representante de la Unión Europea que seas, no dejas de ser una mujer. Y para él, en su percepción social en ese momento en Irak, pues le da igual quién sea, eres una mujer y prevalece eso sobre otras cosas. Si tú no entiendes eso, la aproximación que hace es errónea y los resultados que obtiene son nulos. No sé, podría poner otros ejemplos. En Senegal, si tú, por ejemplo, no tienes la certeza de con quién está funcionando y para qué está funcionando, pues igual vas allí y les compras una máquina para moler grano o les, no sé, o les haces una compra de un determinado material que necesitan para no sé qué, y si tú luego no persigues eso y no tienes la certeza de que eso va a ser empleado como dicen que se va a emplear y tal, pues resulta que tú vuelves allí al cabo del año y te lo han vendido, porque les hace más falta el dinero que la máquina. Entonces, es un poco, no sé cómo decirlo, que hay muchas buenas intenciones, hay mucho dinero circulando, hay, no sé cómo decirlo, muchos actores implicados y entonces yo siempre hablo de lo mismo. Hay que ir a casos muy particulares, con un nivel de ambición muy limitado, analizarlo muy bien y luego seguir las acciones que se vayan haciendo. Y cuanta más gente sumemos a esos proyectos, mejor. Porque no es cuestión de buena voluntad ni de dinero muchas veces, es cuestión de que lo que hace realmente sirva para algo y que luego tener la paciencia de ver que eso algún día tendrá algún fruto que igual nosotros no vemos. Entonces, haciendo las cosas bien, aunque tú puedas hacer 1000 y te quedes en uno, pero si ese uno lo haces bien y la planta te crece bien, pues al final tendrás un resultado que servirá de modelo para que otros vean que efectivamente empleando bien el dinero, haciendo bien la actividad de cooperación, lo que sea, pues se puede obtener un resultado que muchas veces son más modestos de lo que aspiramos a conseguir, pero mucho más, no sé cómo llamarlo, efectivo a largo plazo. Y esa es mi reflexión. Yo no me quiero enrollar, creo que ya llevo 15 minutos y no más, y lo dejo aquí, únicamente volver a saludar a Beatriz y ya hablaré con Teresa en su momento y a mis amigas de Mujeres por África porque realmente son personas que hacen una labor, y lo digo aquí públicamente, extraordinaria. Y nada, y yo todas estas cosas las sigo llevando, como digo yo, por amor al arte. Mi trabajo no tiene ahora nada que ver con todo esto, pero bueno, yo a nivel particular sí que estoy muy implicado, tú lo sabes muy bien, Paco, en todo tipo de actividades de cooperación y lo mantengo pues porque, en fin, pienso que es importante que mientras sea cuestión de tiempo y no de dinero, todos los que tenemos ciertos contactos, ciertos conocimientos y cierta influencia, ayudemos en todo lo que podamos. Y también lanzo aquí una lanza en favor de la sociedad canaria, porque esto también lo digo y lo digo con conocimiento de causa, de que es una de las sociedades que realmente es más solidaria y pone más esfuerzo y más dinero en todas las actividades de cooperación, concretamente en los países africanos y muy particularmente en Senegal, en Mauritania y en toda esta zona. Y es muy destacable, porque además no es una opinión mía, lo digo como medio canario nada más, sino también un poco desde fuera, sino que es una opinión que Beatriz yo creo que también lo sabe, que es generalizada en España, de que realmente Canarias destaca por sus actividades de cooperación. Entonces yo creo que si terminamos perfeccionándolas un poco, pues seremos bastante más efectivos. Y no me enrollo más, Paco. Muy bien, muchas gracias Álvaro, muy interesante tus reflexiones y en fin, agradecerte que estando ahí en Bruselas y que sé que venías corriendo de una reunión para poder conectarte, pues hayas hecho el esfuerzo de acompañarnos esta tarde. La verdad es que ha sido un gusto escucharte y bueno, yo personalmente pues he tenido la suerte de conocerte no hace mucho tiempo, creo que hace un par de años como mucho que nos conocemos aproximadamente.
pero bueno, ha sido el poder aprender y conocer toda una labor que antes, sinceramente, como comentaba al principio, no tenía muchas informaciones ni referencias respecto a todo lo que se hace, ¿no? Por cierto, ¿Alguna perdóname, pregunta así puntual que... Sí, dime, perdona. no, perdóname porque aprovecho para saludarlo, que si no me va a matar. Yo supongo que está por ahí porque estoy haciéndolo con el móvil y no puedo ver los participantes, pero un saludo muy especial también a Juan Jesús Suárez, que también es un gran amigo y que ha sido el que nos puso en contacto y que a Sí, mí efectivamente. me ha facilitado mucho todos los temas que yo sigo adelante con temas de cooperación y que es otra persona ejemplar, antiguo miembro del Ejército del Aire y ejemplar que creo que está por ahí. Así que aprovecho para saludarlo. Sí, está conectado, Juan Jesús. Lo que pasa es que no tiene activa la cámara. Vale, vale. Es que como yo estoy con el móvil aquí un poco en precario hoy con Sí, esto del sí. viaje. Muy bien. Pues no sé si tienen alguna pregunta o alguna reflexión antes de pasar. Como han podido ver, ahora nos acabamos de acercar a otro aspecto, a otro actor totalmente diferente, que nada tiene que ver con los anteriores y desde el que también se desarrollan iniciativas y actividades en el campo de la cooperación. Te dan las gracias, Álvaro, a través del chat. No sé si no hay ninguna pregunta o reflexión que les haya suscitado. También al final, si nos queda tiempo, pueden hacerlo, no se preocupen. Si les parece, como vamos un poquito justos, entonces, como no veo ninguna mano levantada, voy a pasar a la siguiente persona que nos acompaña esta tarde, que sí que ya va a ser un perfil quizás más del que ustedes están acostumbrados, porque ya sería el perfil de una ONG de desarrollo, de la cual estuvimos hablando al principio de la sesión, y sería el perfil, bueno, nada, me despido temporalmente de ti, Álvaro, gracias por tu participación y ya, Estoy por aquí a la damos, escucha. Nada. ya damos paso entonces a la siguiente persona, que es Nuria Camps Vidal. Ella es la directora de Nutrición Sin Fronteras. Actualmente están desarrollando varios proyectos que están siendo financiados desde Canarias y también nos va a acercar un poco a lo que es la organización y lo que son esos proyectos que se están desarrollando desde nuestra comunidad autónoma. Sería, como les comentaba, ya una perspectiva un poco más normalizada de lo que seguramente muchos de ustedes que no se han acercado mucho al campo de la cooperación al desarrollo, pues primero se les viene a la mente, ¿no? Las actuaciones y los trabajos que desarrollan las distintas ONGs, ¿no? Muchas gracias, Nuria, por estar con nosotros esta tarde. Y, y bueno, pues nada, bienvenida y somos todo oídos sobre lo que nos vayas a contar. Creo que nos vas a poner también luego un pequeño vídeo que tengo preparado aquí, ya tú nos avisas y lo conecto. Perfecto, pues nada, muchas gracias por la invitación y muy interesante poder compartir con todos vosotros un poco también nuestra experiencia. Nutrición Sin Fronteras está muy vinculada pues a Canarias. También Lluís Serra Magén, el rector de la universidad, es a la vez presidente de Nutrición Sin Fronteras y miembro fundador de la entidad. Y desde un principio nació bastante del sector sanitario, ¿no? Con la voluntad de decir qué podemos hacer para realmente que el derecho a la alimentación sea un derecho respetado en todas partes, ¿no? Y de esa preocupación inicial es donde nace la propia entidad y por tanto también en la junta directiva pues hay realmente médicos, nutricionistas y distintos sectores, sobre todo personas con perfil del ámbito sanitario y nutricional, ¿no? Uno de los proyectos que creo que también al principio os habéis referido a él es el proyecto en Gambia, el proyecto del Centro de Recuperación Nutricional en Base, que fue uno de los primeros proyectos que tuvo financiación y que inició en diciembre del 2010, es decir, que se inauguró. Incluso antes ya se había de construir el centro, ¿no? En este centro el objetivo es pues la atención
a los niños menores de 5 años que, habiendo hecho previamente un diagnóstico en las comunidades, se detecta que tienen una situación de desnutrición que, de no solucionarse en breve, puede pues realmente tener repercusiones que sean ya irreversibles para su futuro, ¿no? Entonces, desde un primer momento se tuvo la intención de hacer un centro que permitiera una cogestión con las autoridades de salud en este caso de Gambia, por tanto con el Ministerio de Salud, con la Agencia Nacional de Alimentación, y desde el primer momento que fueran gestionados por las personas a nivel local, es decir, que no hay tanto el hecho de que se pudiera gestionar desde afuera, sino que fuera un proceso, digamos, también de fortalecimiento de capacidades para que ellos mismos pudieran realmente gestionar el centro y fortalecer esta fase de atención a los niños menores de 5 años que ingresan en el centro acompañado de sus madres por el periodo que requieran para recuperar el peso que les permita pues, salir de la situación de crisis aguda, ¿no? Desde un primer momento el centro fue un éxito. Realmente, si uno va por Gambia y habla con la gente, prácticamente todo el mundo conoce alguna familia a quien le han podido recuperar un hijo, un pariente, etcétera. Es decir, tiene una buena reputación, y al poco tiempo, en 2014, se creó ya en Soma también otro centro de recuperación. Ambos centros siguen funcionando y atienden en torno a unos 200 niños al año, que puede parecer que no es un número muy grande, pero el objetivo no es realmente atender a muchos niños, sino llevar a cabo una labor de prevención en las comunidades para evitar que realmente los niños acaben ingresados en el CREN, es decir, hacer un trabajo más de prevención. Yo creo que, y en eso coincido con el coronel que ha hablado previamente, que es muy importante el conocer el entorno local, ¿no? El conocer dónde se actúa, esto en Gambia y en todas partes del mundo. Yo afortunadamente he podido viajar bastante siempre en el ámbito de la cooperación y por tanto creo que el análisis de cómo funciona la sociedad y ver cuáles son las herramientas para intentar generar empoderamiento es fundamental, ¿no? En ese sentido, nosotros consideramos que muchas de estas sociedades, en concreto Gambia, pues tienen un peso muy importante el rol de las mujeres. Las mujeres son el centro también de la actividad en las comunidades y son las que dinamizan realmente la actuación de sus familias y que se ocupan de buena parte del impulso de la propia familia, ¿no? Pero a la vez también muchas de ellas no disponen de una formación, digamos, académica, de una formación realmente muy precaria, de muy poco poder adquisitivo, porque muchos de sus trabajos no son remunerados y por tanto ahí hay una problemática importante de cómo fortalecer este rol y cómo de alguna manera contribuir también al empoderamiento. En ese sentido, para nosotros, uno de los elementos que nos está funcionando más es el actuar en lo que llamamos el codesarrollo. Es decir, los colectivos migrantes, incluso las redes de mujeres que viven en nuestro país, pueden ser actores que contribuyan al cambio también, al empoderamiento, al cambio de hábitos, al cambio de mentalidades, al cambio de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, Gambia es uno de los países donde persiste la práctica de la mutilación genital femenina y eso realmente es un problema gravísimo
que comporta también pues dificultades muy grandes, pues a los propios partos y dificultades muy grandes y muy serias a las mujeres y anemias, etcétera, etcétera, ¿no? Y por tanto el proceso de acompañamiento de estas comunidades tienen que tener también un enfoque que contribuya a generar un cambio de hábitos, un cambio que contribuya a este empoderamiento. Y por tanto lo estamos haciendo. En las tareas que hacemos de prevención en las comunidades, desde los carteles hasta las distintas metodologías, lo hacemos en las lenguas propias africanas, por tanto en Wolof, en Pula, aparte del inglés, lógicamente, y con imágenes, con mecanismos que hemos podido conversar también con los colectivos migrantes, ¿no? Porque hay cosas que realmente favorecen, que llegan muchas veces con dibujos, con pictogramas que puedan contribuir a esa comunicación. De hecho, cualquier cooperación tiene que partir de una interacción de que nuestro mensaje pueda llegar, su mensaje nos llegue y a la vez transforme a partir de sus necesidades, ver qué podemos hacer para ir generando paso a paso. Es decir, igual que en todos los continentes, ¿no? Las mujeres hemos tenido y estamos teniendo de hacer una lucha de avanzar en procesos de empoderamiento, también en las distintas comunidades y en las distintas sociedades. Y eso no se puede hacer de 0 a 100, sino que tiene que hacer un proceso gradual donde pensamos que el conocimiento que pueden tener las mujeres africanas que viven en nuestro país puede contribuir a acercar mejor esta información, estas nuevas propuestas. De hecho, los migrantes, hombres y mujeres, aun siendo jóvenes, tienen una capacidad de incidencia y de transformación mucho mayor de sus comunidades, no solo por las remesas, sino por lo que yo llamo de alguna manera remesas también en cuanto a devolver pues formas de hacer, de pensar, de comunicar, que son distintas, ¿no? Y evidentemente en los últimos años, pues la emergencia de las redes sociales también ayuda a esta transnacionalidad. Por ejemplo, ahora en la pandemia muchas personas hemos visto cómo vivían, cuál era la situación del COVID aquí, pero también cómo se vivía en su país de origen, ¿no? Y también incluso los distintos ritmos, ¿no? Pues yo creo que para un encuentro como el de hoy, en que os estáis planteando ser agentes de alguna manera de cooperación, el pensar que esta doble nacionalidad, esta transnacionalidad que ahora se está dando en tiempo real, que nunca en la historia se había dado en tiempo real, también tiene una capacidad de contribuir al empoderamiento y a generar condiciones de cambio. En ese sentido, bueno, aparte de que hemos seguido llevando a cabo estos programas, digamos, más de atención y prevención nutricional, hemos ido trabajando también en generar alternativas. Por ejemplo, en alternativas de soberanía alimentaria. Ahora mismo, por ejemplo, el año pasado se dio una situación que a raíz, digamos, de la invasión de Rusia a Ucrania, pues se dio un descenso de la capacidad de disponer de granos básicos en muchos países, ¿no? Y en concreto, por ejemplo, en Gambia dejaron de tener lo que es uno de los elementos fundamentales para tratar la desnutrición, que era un producto aportado por UNICEF, que es una fórmula, el F75 y el F100, y no había alternativas locales. Sí las había en Senegal y en otros países, pero no en Gambia. Entonces, bueno, a partir de ahí encontramos un grupo de
de mujeres de al lado mismo de uno de los 2 centros nutricionales que disponemos allá, el de Soma, que estaban haciendo con productos locales un producto que pudiera ser alternativa, ¿no? Las hemos apoyado, las estamos apoyando y los centros se pudieron seguir funcionando a partir de estos productos para los niños mayores de 6 meses y sobre todo actuando para alimentar también las madres gestantes para que pudieran de alguna manera dar el pecho a sus hijos y no cayeran en la desnutrición. Una de las cosas que estamos viendo en los últimos tiempos y que nos ha llevado a incrementar más la actuación en prevención es que los niños estaban llegando a los CRENS cada vez más pequeños, de menos de 1 año, de menos de 6 meses, ¿no? Eso evidenciaba que había una situación de retroceso en la salud comunitaria que era importante de revertir. Entonces, bueno, hemos preparado un pequeño vídeo pues, sobre este producto de soberanía alimentaria y es muy breve, es de 2 minutos. Os invito a verlo, que ahora creo que Francisco lo va a poner. Y... Yeah. I am a staff at Soma Health Center. I work with the nutrition. For this kind of students, these are the 5 ingredients that we use for our super cereal. The cereal is for both adult and children. These are the ingredients we have beans. We have beans, fruits, rice, and peanuts. So these are the 5 ingredients we use. They are locally available all year round. You can access them in the Gambia. So this is what we use to produce the cereal. We try to produce this to help fight malnutrition in the Gambia. Because we believe that with access to this, we can help eliminate malnutrition in the Gambia. I'm the one who's for me. I'm the one who produces food processing. And it's the support of the women in Bangaraba. There are other women also who are trained to do this. We have 4 of them who are trained to do this. But actually right now we only have 2 of them available. Now we are doing our packaging now. This is the final end of it. The product is ready. Now it's to be packaged. I'll put it now. It's natural, no adjective. It's all natural. No chemical added, nothing is added. Even with the stickers. So it's very easy to use. You just press the bag like this and hold the handle up. Press the bag and hold the handle up. So when it's sealed, it can stay for 1 year. For a 6 months old, this can be like 3 servings. How many doses have the packet? 3. For 6 months old. If 1 year, it can be like 2 servings. And the mix it in water. So 2 spoons of this time, 2 spoons, you can add 50 ml of water, and then you bring in like 20 minutes, not boil, you put after into the cereal and mix it. Then you bring 100 ml to boil. You boil until it starts boiling, add the content, and it starts stirring the mix. You move, yes, move. You can also add sugar for your taste. You can serve it, can be served. After the pack is ready. Pues este señor Ismaela Undem es uno de los enfermeros del CREN,
del CREN de Soma, ¿no? Él viendo la situación, viendo que faltaban, se nos ocurrió conjuntamente, digamos, de ver qué alternativas se podían generar a nivel local. Y eso pues favorece evidentemente la autoorganización de las mujeres, también la compra de productos a nivel local y el procesado, y luego el poder tener ese producto que se puede distribuir comunitariamente para intentar hacer prevención. Y bueno, de todo este programa lo estamos llevando a cabo también con el apoyo del Gobierno de Canarias, del Cabildo de Gran Canaria, de la FECAM, de la Federación Canaria de Municipios, del Ayuntamiento de Teror, y también con la inestimable participación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? De hecho, a partir del 19 de junio presentaremos una exposición donde vamos a poder también presentar pues un poco toda esta situación de emergencia nutricional que se está viviendo, porque yo creo que más allá de que estamos haciendo cosas, hay muchas cosas por hacer y realmente la situación de emergencia nutricional está creciendo en muchos países, ¿no? y en África especialmente, ¿no? En ese sentido, pues creo que es importante poder reflexionar, poder coordinar cómo podemos también ser más eficaces en generar alternativas, ¿no? Y bueno, lo que hacemos es aprovechar el tiempo en que las madres junto con los hijos están en el centro para hacer también un trabajo de empoderamiento y de fortalecer sus capacidades. Si están 12 días, si están 10 días, si están 15 días, pues es realmente un tiempo importantísimo aprovechar. Y estoy abierta a vuestras preguntas y a vuestros comentarios. Gracias. Muy bien, genial, muchas gracias, Nuria. Muy interesante todo lo que nos has expuesto y compartido. Si alguien quiere escribir alguna pregunta en el chat o hacer alguna pregunta de viva voz, pues puede hacerlo. Comentar una pequeñita anécdota, si me permite, Nuria, ¿Sí? que aprovechando que yo estoy aquí un poco a veces de abuelo cebolleta, recordando cosas del pasado. Antes, al principio, como te decía, hablamos de lo que fue el primer proyecto de Nutrición Sin Fronteras, que fue financiado por el Gobierno de Canarias cuando estaba de director general Luis Padilla, y comentar una pequeña anécdota que precisamente poco después de ponerse en funcionamiento el Centro de Recuperación Nutricional de Base, falleció uno de los presidentes del Gobierno de Canarias, Adán Martín, y este primer centro pues lleva el nombre precisamente de Adán Martín Menis como recuerdo en su memoria, ¿no? Solo comentarlo un poco como anécdota, que me imagino que los alumnos Sí, hay una placa a la entrada del centro que recuerda esta situación, sí. Muy bien, perfecto. ¿Tienen ustedes alguna pregunta o alguna reflexión respecto a Nutrición Sin Fronteras? Como ven, pues ya sería un ejemplo más normalizado de los que normalmente a ustedes en un primer momento se les puede venir a la cabeza sobre cómo desarrollar cooperación al desarrollo, de lo que sería la cooperación descentralizada, en este caso, a través de las ONG. Decir que a través de también, tanto directamente escribiendo a nutrición como incluso a través de la universidad, pues se están preparando el que pueda haber también estada de estudiantes allá que puedan contribuir también a entrar en el mundo de la cooperación y de alguna manera fortalecer este intercambio, ¿no? Que yo creo que es interesante. Al ir allá siempre uno aprende y es importante también pues poder también aportar nuestros contenidos, pero también aprender de todas estas experiencias que son realmente enriquecedoras. Sí, yo les he compartido la página web de Nutrición Sin Fronteras y ahí también tienen, me imagino, el correo electrónico por si alguno se quiere poner en contacto o quiere colaborar, a lo mejor incluso para la próxima exposición que van a desarrollar ustedes aquí en Canarias, pues de repente
¿Hay alguna persona que quiera de manera activa tener alguna colaboración? Tenemos algunas sanitarias también dentro del curso, que pueden tener quizás también una especial sensibilidad adicional en hacer cosas con Nutrición Sin Fronteras. Muy bien, pues nada, como veo que están ustedes un poco tímidos y tímidas esta tarde, y la verdad es que tampoco tenemos mucho tiempo y tenemos todavía a una persona más que nos va a dar una visión adicional un poco distinta. Sería también una ONG, concretamente CIASO. Tenemos con nosotros, bueno, muchas gracias Nuria por tu participación, por estar aquí con nosotros antes de dar paso a la siguiente compañera, que además tiene cierta relación con Nutrición Sin Fronteras, y ahora les contaré. Exacto, exacto. Me quedo para escuchar también Perfecto. a CIASO, porque evidentemente a mí me he centrado en lo que hemos hecho en Gambia, pero también estamos en contacto con ellos. Gracias. Exacto, exacto. Pues, Perdona, te quería preguntar a ver cuándo iba a ser lo de la exposición, ¿qué iba a ser por aquí? Va a ser el 19 de junio, va a empezar y va a ser durante un mes. Okay. Entonces, será en la biblioteca de Tafira, del campus de Tafira. Ok, muchas gracias. Lo pongo en el chat. Muy bien, estupendo. Pues enlazando un poco a Nuria con Álvaro y con Verónica, que ya la tenemos conectada, voy a intentar hacer una mezcla para asociar un poco a estas tres personas que nos han acompañado esta tarde. Y empezando con Álvaro, que comentaba, y tiene razón, que efectivamente en muchos casos la cooperación entre los distintos actores, cuando incluso estando trabajando en el mismo país, en el mismo sector, en la misma ciudad, muchas veces no se da. Yo eso puedo dar fe de ello porque lo he visto en bastantes ocasiones. Sí que es cierto que en este caso tenemos aquí un ejemplo claro para Álvaro, en donde sí se ha producido la colaboración incluso entre tres partes, porque nosotros como Looking for Development hemos hecho un poquito de cicerones entre Nuria de Nutrición Sin Fronteras y Verónica de CIASO en El Salvador, y se han puesto de acuerdo para hacer un proyecto conjunto que han presentado a la convocatoria de la Fundación La Caixa, si no recuerdo mal, y que han tenido pues la suerte de haber sido financiados. Entonces, pues bueno, aquí tenemos un ejemplo de colaboración y de búsqueda de sinergias que ha resultado exitoso en este caso, ¿no? Sin quitarle ya más tiempo a Verónica, Verónica es la directora de CIASO, es una ONG salvadoreña. Vamos a ver un poco la perspectiva del trabajo, pero desde allá. Ella vive en San Salvador y bueno, no me voy a entretener mucho porque no tenemos mucho tiempo, pero hay toda una historia que nos podemos remontar a más de 25 años que conozco a Verónica, porque yo trabajé en El Salvador en CIASO, haciendo mis primeras prácticas cuando terminé mi máster de cooperación al desarrollo. O sea que imagínense si hay una trayectoria y hay una experiencia de compartir muchas cosas con Verónica, que estaba ella en esa época en CIASO. Pero bueno, voy a dejarles que ella presente lo que es la organización, que es una organización también muy querida por mí, y que nos cuenten los proyectos que se financian desde el gobierno de Canarias, en este caso que se financian a nuestra entidad, Looking for Development, que somos la entidad que ejecuta y promueve los proyectos en El Salvador con Verónica. Muchas gracias, Verónica, y bienvenida. Mucho gusto y de veras que es un placer continuar aquí en esta tertulia sobre la cooperación al desarrollo. Bueno, a explicarles que CIASO es una asociación de educación popular que tiene sus orígenes nos remontamos a la época de 1992, cuando El Salvador daba fin a una guerra civil de más de 12 años. Entonces, CIASO surge precisamente como un programa de alfabetización. Por eso sus siglas significan Comité Intergremial de Alfabetización para la Zona, porque era un programa de alfabetización.
A partir de ahí se fueron haciendo un análisis y una visión más a largo plazo para hacer de ese programa de alfabetización una ONG integrada por varios organismos asociados. Es como CIASO, le conforman una red de organismos asociados entre lo que es federaciones de cooperativas y asociaciones de comunidades. Y es donde los territorios que tienen incidencia y trabajo, los organismos asociados, que CIASO pues desarrolla sus proyectos. También CIASO ha construido a lo largo del tiempo lo que es una política de género que nos rige de veras cómo ejecutar los proyectos, incorporando el empoderamiento y la participación de las mujeres. Tiene también una política de medio ambiente, que es ahí donde se retoma lo que es el enfoque de agroecología y la defensa de los recursos o bienes naturales, que es el término más correcto que se utiliza. CIASO también, entre este devenir de la historia, ¿verdad? Ha tenido procesos bastante importantes en el tema de alfabetización. Es esto como sus orígenes de CIASO, la alfabetización a personas adultas y jóvenes, que es una deuda histórica que todavía el país tiene. Ya en el tema de proyectos, pues hemos tenido la oportunidad de reencontrarnos con Francisco, ya como representante y director de LFD, y tenemos ya 3 proyectos aprobados en la convocatoria del gobierno de Canarias. Recuerdo que el primer proyecto estaba dirigido a las mujeres cooperativistas, porque CIASO le conforma una federación de cooperativas, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del tema del cooperativismo, pues es un espacio masculinizado, ¿verdad? Es porque tiene que ver con relaciones de poder, la tenencia de la tierra, por ejemplo. El proyecto primero del 2021 estaba dirigido a fortalecer y empoderar a las mujeres cooperativistas a través de lo que es un capital o fondos semillas para que pudiesen implementar emprendimientos, entre ellos un molino en aquella zona donde es de difícil acceso para las mujeres y sus quehaceres diarios. Y también apoyarles organizativamente a través de la legalización, la creación de todos los procesos que debe llevar un comité de mujeres, desde la elaboración de actas, libro de registro de asociadas, y apoyarles en una metodología que ya se venía trabajando de lo que es el ahorro comunitario o el ahorro de las mujeres a través de los comités. Entonces ese primer proyecto ayudó mucho para que las mujeres se fortalecieran y continuar desde la Federación de Cooperativas dándole seguimiento a ese esfuerzo. Y fue muy oportuno porque el proyecto inició después de la pandemia, donde ya sabemos que la pandemia, pues el trabajo de los cuidados recaía en las mujeres, y sobre todo la situación económica que se vivió en el campo por las repercusiones de la pandemia, el encierro obligatorio que se tuvo, el aumento de la canasta básica, la falta de insumos para la agricultura. Este proyecto pues fue bastante oportuno, digamos, y que respondía también a los objetivos de desarrollo sostenible, específicamente el número 5. Después aplicamos a la siguiente convocatoria y también tuvimos suerte. El proyecto estaba dirigido a lo que eran el fortalecimiento de las mujeres y jóvenes de una zona del país, que es la zona oriental, específicamente en un departamento que se llama Usulután. Y este proyecto pues estaba enfocado específicamente a lo que era la formación vocacional y que los jóvenes y las mujeres también pudiesen mirar hacia el futuro a través de la construcción de planes de vida. Hay una plataforma en la que pudiesen expresar sus necesidades, intereses y demandas. Este proyecto también fue bastante propicio porque precisamente en el año 2022 el país entró en un cambio de gobierno
y fue implementado, que todavía está en vigencia, un régimen de excepción. Y el régimen de excepción está enfocado específicamente a lo que es las juventudes. Es las juventudes en este momento quienes están sufriendo la peor parte del régimen de excepción, con capturas arbitrarias, el que no se lleva el debido proceso. Entonces el proyecto enfocado a lo que es el empoderamiento económico, pero también emprendimientos y unas medidas, unas alternativas para que la juventud pudiese salir adelante, se desarrolló en 4 cooperativas. Y esas cooperativas funcionan a través de unas concesiones que le da el gobierno de El Salvador para que puedan cultivar camarón. Entonces el proyecto llevaba el componente de cultivo de camarón, pero específicamente dirigida a jóvenes y a mujeres. Y se experimentó también con unos módulos para la crianza de tilapias, que le llamamos acá, que es un pez que se puede consumir, y también se incentiva a lo que es la venta del excedente. Había otro módulo que son los huertos que le llamamos familiares. Entonces, con ese proyecto, donde se buscó la participación activa de mujeres y jóvenes, también tuvo como objetivo incidir para que las cooperativas pudiesen dar oportunidad a la juventud y a las mujeres de beneficiarse, en este caso, de lo que es la cooperativa, a través de que, bueno, los permisos para los ciclos productivos de camarón, pero específicamente 2 ciclos de producción dirigidos a las mujeres y los jóvenes. Y en otro caso también el objetivo está más allá para que puedan ser tomadas en cuenta ya en las direcciones de las cooperativas, que estas mujeres puedan participar también en las cooperativas. Este tiene mucha relación con el objetivo de desarrollo sostenible, lo que es lo de la seguridad alimentaria, por ejemplo, y lo de género, que es para nosotros es algo de obligatoriedad considerarlo en todos los proyectos que ejecutemos. El proyecto fue bastante oportuno por la situación económica también que estábamos viviendo en el país, que son los efectos de la pospandemia, ¿verdad? Entonces fue bastante importante que este sector, que de por sí es olvidado, y la juventud que vino de un proceso de, no digamos proceso, sino de una afectación de lo que es el fenómeno de las pandillas, porque es una zona que en su determinado momento fue afectada bastante por las pandillas, y también pasa a lo que es ser víctima de una política de Estado, en este caso el régimen de excepción. Entonces fue bastante importante de que se tomase en cuenta estas dos participaciones, mujeres y juventudes, porque por lo general a veces se invisibilizan los esfuerzos que se llevan a nivel cooperativo o de común. Y el proyecto que estamos ahorita ejecutando tiene que ver con la atención a las niñas y los niños de 0 meses hasta los 3 años. Este proyecto, el componente estratégico e importante es la seguridad alimentaria, pero también la atención a lo que es esta niñez no escolarizada. Entonces se desarrollan lo que son los círculos de familia. Estos círculos de familia se atiende a nivel rural y con facilitadoras de los círculos de familia para que estos niños y niñas puedan desarrollar, digamos, el área cognitiva. Por lo general en las zonas rurales, las niñas y los niños no están yendo a la escuela, no tienen estímulos para que puedan desarrollar habilidades y capacidades mientras ingresan a un primer grado de educación básica. Entonces, este proyecto lo que se pretende es la capacitación a la persona cuidadora, le llamamos nosotras, porque en lo que es Salvador, me imagino que en otros países también, muchas veces quien cuida a las niñas y los niños a veces son los abuelos, algunas tías,
o alguna hermana mayor o hermanos. Entonces le llamamos personas cuidadoras, que son las responsables de llevar a las niñas y niños al círculo de familia para que puedan tener sesiones educativas. Y va acompañado de lo que son, lo que es el componente nutricional. Porque otro de las situaciones que se da en las comunidades, que a veces hay recursos que disponen las comunidades, pero que no saben cómo preparar alimentos nutricionales para las niñas y los niños. Y lleva lo que es el componente de huertos por círculo de familia, para que puedan, acompañadas de una persona nutricionista, puedan desarrollar alimentos alternativos de acuerdo a las condiciones rurales de la familia. Este proyecto está en ejecución y esperemos de que también sea todo un éxito. Así que hemos tenido, digamos, la dicha o la suerte de que los proyectos de 3 convocatorias del gobierno de Canarias han sido aprobados. Lo otro importante también es que como SEASO tiene una estructura de que es una red de organismos asociados, los proyectos finalizan, pero los organismos asociados están en el territorio. Eso es una ventaja porque permite que den seguimiento a esos esfuerzos ya realizados y la oportunidad de continuarlos dependiendo de la gestión que puedan desarrollar los organismos asociados también. Mencionar también de que algo que es importante en el tema de cooperación es precisamente la comunicación con otras contrapartes. Es muy, muy importante, y producto de ello, como ya lo dijo Francisco, es la oportunidad que tenemos ahorita con un proyecto con Nutrición Sin Fronteras. Es algo que ha surgido precisamente de un trabajo en conjunto, de la voluntad, ¿verdad?, y del interés y de la preocupación, en este caso de las contrapartes que tiene cada ONG, de poder buscar otros esfuerzos en conjunto. Y aquí pues agradecer a Nuria y a Francisco por todo el apoyo, y que de veras esta experiencia con ese otro proyecto, ¿verdad?, que está enfocado a lo que es el tema de la letrinización, porque es increíble que a estas alturas algunas comunidades en El Salvador no disponen de letrinas. Y eso es pues un foco de contaminación para las aguas, ¿verdad?, para las fuentes de agua de las comunidades. Entonces es otro proyecto que siempre viene de ahí, de Canarias, a partir de la relación que se tiene en este momento. No sé si puedo aportar algo más o algunas preguntas, porque me dicen que el tiempo también está. Sí, ya estamos terminando. Muchas gracias, Verónica. Me he permitido poner algunas imágenes mientras usted estaba hablando precisamente de algunos de los proyectos, del tema de la cría de camarones, del cultivo de tilapias también, que han sido proyectos que hemos tenido especial ilusión en hacerlos y que efectivamente han tenido un impacto muy positivo en las comunidades. Y bueno, estamos a la espera de la resolución de la última convocatoria del Gobierno de Canarias, porque quién sabe, si a lo mejor también este año volvemos a ser exitosos y nos dan una buena noticia y tenemos un nuevo proyecto para El Salvador y para algunas de las contrapartes de SEASO ahí, de los organismos con los que ustedes colaboran, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta antes de terminar. Ahora mismo son casi las 13 horas en El Salvador, si no me confundo. Son casi las 20 horas aquí en las Islas Canarias. Bueno, para ti, Nuria, efectivamente 1 hora más. Para ti un poquito más tarde. Y no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, tanto para Verónica como a lo mejor para Nuria, o no sé si aún también nos acompaña alguna de las personas que ha estado con nosotros. Beatriz, veo que todavía está con nosotros. Si tienen alguna pregunta final, solo nos quedan un par de minutos, pues pueden hacerla ahora. También Álvaro veo que está por aquí con nosotros aún, ya sea por el chat o a nivel verbal. Espero que no haya sido un poco intenso, porque hemos visto bastantes opciones, bastantes actores posibles de la cooperación, pero espero que les haya sido de interés.
nada, ninguna pregunta, ninguna reflexión. Están ya, me imagino, Yo- también un poco cansados, no sé. Sí, Dina, Nuria. Sí, no, yo solamente quería decir que Verónica es muy generosa y ha dicho varias veces que han tenido la suerte que el gobierno de Canarias les haya financiado, pero yo creo que con el buen trabajo que están haciendo, con la capacidad de formulación que están demostrando y con el trabajo de base en las comunidades, digamos, esto es lo que les está dando estas posibilidades, ¿no? Que no es tanto la suerte, sino el trabajo continuado en el tiempo y el buen hacer, ¿no? Eso sí que lo quería comentar porque ha sido muy generosa ella en sus afirmaciones. Correcto, y además un dato que les doy, aunque quizás en otro curso podríamos entrar en todo el tema de las convocatorias, financiación de proyectos y este tipo de cuestiones. CIASO y es un poco como los salmones que están nadando contracorriente, porque tienen que luchar con el hecho, en las convocatorias me refiero a nivel de financiación, y precisamente están consiguiendo que sean financiados por la buena labor y el buen hacer que tienen en la formulación de los proyectos y por su buen trabajo, porque ellas tienen que luchar con que El Salvador no es un país prioritario para la cooperación española, con lo cual se le restan puntos a la hora de hacer las valoraciones técnicas y necesitan tener un plus en otros aspectos que no sea el papel geográfico, ¿no? Por ejemplo, Senegal, Mauritania, todos estos países, Venezuela, Cuba, sí que son países prioritarios para la cooperación canaria. Bueno, pues nada, son ya las 8, no vamos a robarles más tiempo. Muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado, a todos los ponentes, a todos los alumnos y alumnas. Recordarles que el próximo miércoles tenemos una nueva cita y va a ser una cita más distendida, como son las citas de los miércoles, y nos vamos a volver a viajar como el miércoles pasado. Esta vez nos vamos a ir a Cabo Verde de la mano de una músico, de una cantautora, compositora, que se llama Tete Aliño, que nos va a acercar a lo que es la realidad de Cabo Verde a través de la música, pero a través de otros aspectos más desde el ámbito de la cultura, que va a ser muy interesante, así que no se lo pierdan. Pues nada, muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles. Gracias a todos los ponentes, gracias Nuria, Beatriz. Gracias a vosotros. Gracias. Un abrazo para todas.